¿Cuántas veces te esforzaste por ser comprendido, solo para darte cuenta de que hablabas con alguien que nunca quiso escucharte? ¿Cuántas veces intentaste agradar a personas que ni siquiera movieron un dedo por retenerte cerca? ¿Cuántas veces diste todo de ti esperando al menos un poco de respeto a cambio? ¿Y cuántas veces, al final de todo, sentiste que estabas luchando solo por vínculos que solo existían en tu cabeza? Es fácil perderse en ese ciclo, uno donde te moldeas, te contraes, te silencias, solo para encajar en los espacios pequeños que otros te ofrecen, donde cada intento de ser aceptado te empuja más lejos de ti mismo, donde el esfuerzo nunca es suficiente, tu presencia nunca es notada y tu ausencia ni siquiera es sentida, hasta que un día algo dentro de ti empieza a romperse, no con ruido, sino con un silencio que pesa más que cualquier grito. Empiezas a notar que cuanto más te entregas, menos te ven, que mientras más te esfuerzas, más exigen, que mientras más intentas demostrar tu valor, más lo cuestionan, y lo que parecía generosidad era en realidad una larga cadena de concesiones, pequeñas traiciones a ti mismo disfrazadas de cariño. Pero ahora ese juego empieza a perder sentido, porque estás cansado, cansado de explicar lo que sientes, cansado de justificar lo que haces, cansado de insistir donde no hay reciprocidad, cansado de fingir que no notas el desprecio de quienes tú siempre protegiste. Es en ese punto donde algo despierta. No es rabia, no es rencor, es claridad. Finalmente entiendes que el valor no está en ser deseado, sino en ser digno, y que el respeto comienza cuando dejas de rogar por él. El silencio, que antes era símbolo de rendición, ahora se convierte en escudo. La ausencia se vuelve presencia, la distancia, protección, y todo lo que antes parecía pérdida se revela como alivio. La transformación comienza cuando decides retirarte, no para castigar al otro, sino para reencontrarte contigo mismo. Cuando eliges que tu paz es más importante que cualquier validación, cuando el silencio deja de ser vacío y empieza a ser santuario. Es ahí, en ese repliegue consciente, donde descubres quién realmente eres. Y lo que eres es alguien que nunca necesitó ser reparado, solo respetado. A partir de ahora, ya no gritas para ser escuchado, ya no corres detrás para ser visto, ya no te achicas para encajar. Simplemente caminas, en silencio, en paz, íntegro. Y con cada paso, el mundo que antes te ignoraba empieza a observarte. No porque busques llamar la atención, sino porque tu ausencia ahora es ensordecedora. Aquí comienza tu travesía. Un viaje de reencuentro, de reconexión, de renacimiento. Existe un tipo de agotamiento que no tiene nada que ver con el cuerpo. Es una fatiga que nace en lo invisible, en lo profundo, en lo que no se puede poner en palabras. Es el desgaste de tener que justificarse una y otra vez, de tener que traducir lo que se siente, como si sentir fuera un error. Es el peso de intentar constantemente ser entendido por personas que no tienen ningún interés real en comprenderte. Ese cansancio no aparece de golpe. Se acumula en detalles, en gestos ignorados, en miradas vacías, en respuestas evasivas. Comienza cuando callas lo que te duele para no incomodar, cuando sonríes para no parecer débil, cuando aceptas el desprecio disfrazado de broma, cuando justificas la frialdad del otro con excusas que inventas solo para no afrontar la verdad. Poco a poco, ese silencio que usabas para protegerte se convierte en jaula. Te das cuenta de que cada vez que explicas tu dolor, terminas más expuesto, que cada vez que justificas tu reacción, pierdes fuerza, que cada palabra usada para aclarar lo obvio solo sirve para alimentar el desprecio de quien nunca estuvo dispuesto a verte realmente. El problema no es no ser entendido. El problema es tener que justificar tu existencia como si amar, pensar, sentir o sufrir fueran cosas que necesitas defender. Y ahí, en medio de todo ese desgaste, empiezas a dudar de ti. Te preguntas si realmente estás exagerando, si de verdad mereces lo que esperas,
Si no será que el error está en ti por pedir demasiado, por querer que te escuchen, por necesitar respeto, pero eso no es ambición, es dignidad. Y nadie debería vivir pidiendo permiso para ser quien es. A lo largo del tiempo, aprendes a esconder lo que piensas, a hablar con cuidado, a recortar lo que sientes, a suavizar tus emociones para no parecer demasiado. Te esfuerzas por parecer razonable, equilibrado, funcional, pero por dentro te estás desarmando. Te vas abandonando pedazo a pedazo hasta que un día no sabes más dónde quedaron tus límites y entonces llega ese punto. El cuerpo no quiere moverse. La mente está saturada y el corazón simplemente se cierra. No porque ya no ame, sino porque ya no soporta seguir gritando en un lugar donde nadie escucha. Ese es el verdadero cansancio, no el físico, sino el emocional, el de quien ha dado demasiado sin recibir lo básico, respeto. El día en que entiendes que no tienes que explicar más nada, algo cambia, se rompe la rueda. Te das cuenta de que no tienes que convencer a nadie de tu valor, que no necesitas defender tu historia, tus límites, tu sensibilidad, que quien realmente te ve no necesita argumentos, solo te escucha y eso basta, y quien no te ve tampoco entenderá por más que expliques. Entonces, eliges el silencio, no como castigo, sino como autocuidado. Decides guardar tu energía para ti, proteger tu espacio interior como quien protege una flor en medio de la tormenta. Empiezas a hablar menos, a justificar menos, a estar menos donde no hay escucha. Y a medida que haces eso, descubres algo poderoso. La tranquilidad no depende de que el otro cambie, sino de que tú dejes de entregarte donde no te valoran. Es ahí donde comienza tu reconstrucción. No será rápida, no será fácil, pero será tuya. Comenzará con pequeños pasos, una palabra que no dices, una reacción que eliges no tener, una puerta que decides cerrar sin ruido. Y cada decisión que tomas en silencio se convierte en una afirmación de amor propio. Ya no necesitas demostrar que mereces respeto, lo sabes, y con saberlo basta. En el próximo capítulo exploraremos ese momento crucial en que esperas que alguien venga, pero nadie llega. La ausencia de respuesta del otro se convierte en la mayor revelación, porque cuando nadie aparece, aparece la verdad, y con ella empieza el despertar. Hay un instante, casi imperceptible, en el que dejas de esperar. No lo anuncias, no lo decides con palabras, no lo compartes con nadie. Simplemente sucede. Dejas de mirar el teléfono esperando una disculpa. Dejas de revisar la puerta con la ilusión de un regreso. Dejas de repetir en tu mente cómo podrían haber sido las cosas si hubieran elegido quedarse. Y en ese momento, el corazón deja de anticipar, porque ha entendido una verdad que, aunque dolorosa, es liberadora. Nadie viene. Durante mucho tiempo, fuiste el que sostuvo, el que escuchó, el que comprendió. Fuiste refugio sin pedir nada, apoyo sin condiciones, ternura sin calendario. Ofreciste todo lo que eras, creyendo que en algún punto eso sería suficiente, que bastaba con amar bien para ser amado de vuelta, que si te esforzabas lo bastante, alguien notaría tu entrega y se quedaría, pero el silencio del otro fue creciendo como una sombra, y con él llegó la certeza de que el vacío que sentías no era momentáneo, era respuesta. Esperar cansa, pero más que eso, destruye, porque mientras esperas, te vas apagando. Te haces pequeño para no molestar, te haces fuerte para no llorar, te haces ausente de ti mismo para estar presente para los demás. Y lo más duro es darte cuenta de que nadie pidió que hicieras eso. Lo hiciste esperando algo que nunca llegó, y al final, lo que recibiste fue silencio, o peor, indiferencia. Cuando te das cuenta de que nadie viene, no es resignación lo que sientes, es claridad. Esa comprensión cruda pero necesaria de que quien no vino cuando más lo necesitabas, probablemente no vendrá nunca. Y esa revelación duele como pocas cosas, porque te obliga a mirar de frente una realidad que evitabas. No eras tan importante para el otro como el otro lo era para ti.
Aún así, no hay enojo, no hay rencor, solo una tristeza tranquila, serena, madura. La tristeza de quien ya no está dispuesto a mendigar atención, de quien entiende que su presencia no puede seguir siendo ofrecida como limosna, porque estar para otros cuando ellos jamás estuvieron para ti, ya no es amor, es abandono disfrazado de lealtad. A partir de ese momento, empieza una nueva forma de estar en el mundo, una forma más solitaria, sí, pero también más íntegra. Comienzas a recoger tu energía como quien recoge piezas valiosas esparcidas en un campo de batalla. Recuperas partes de ti que habías regalado a cambio de promesas vacías, y con cada una de ellas reconstruyes algo que el otro no supo cuidar, tu identidad. Nadie viene, y sin embargo, tú te quedas, pero esta vez, para ti. Empiezas a ocupar tu tiempo de otra manera, a disfrutar tu presencia sin necesidad de validación, a redescubrir la belleza de tu voz interior, esa que habías silenciado por tanto tiempo para oír a los demás. El silencio del otro ya no te duele como antes, porque ahora lo interpretas distinto, como un espacio que puedes llenar contigo mismo. El proceso es lento. A veces quieres volver a esperar. El corazón, por costumbre, se asoma a la ventana del pasado. Pero tú, desde tu nueva claridad, lo tomas de la mano y le recuerdas. No vale la pena. No porque no haya amor, sino porque ese amor no supo quedarse. Y lo que no sabe quedarse, no merece ser esperado. Con el tiempo, esa ausencia deja de ser herida y se convierte en frontera. Una frontera que separa lo que fuiste de lo que estás empezando a ser. Porque en el momento en que dejas de esperar a alguien, comienzas a encontrarte contigo. Y ese encuentro, silencioso y profundo, marca el verdadero inicio de tu renacimiento. En el próximo capítulo entenderás cómo ese silencio que ahora te rodea no es vacío, sino fuerza. Cómo dejar de hablar deja de ser rendición y se convierte en afirmación. Porque el silencio, cuando nace de una conciencia despierta, se transforma en el lenguaje más poderoso que puedes usar. Y quienes te ignoraron, pronto descubrirán que lo que no dijeron tú, ya lo entendiste todo. Sin palabras. Llega un momento en el que no queda nada por decir. Todas las explicaciones ya fueron dadas, todos los intentos agotados, todos los argumentos desgastados frente a la indiferencia. Entonces, eliges callar. No por resignación, sino por conciencia. Porque comprendes que seguir hablando en un lugar donde nadie te escucha es como lanzar piedras al agua, esperando que se queden flotando. El silencio ya no es ausencia. Es lenguaje, uno nuevo, uno maduro, uno que no todos sabrán descifrar. Porque el silencio no significa vacío, significa límite. Significa que has decidido dejar de regalar tus palabras a quien solo quería tener razón. Significa que ya no vas a exponerte una vez más frente a quien nunca valoró tu transparencia. Y esa decisión, silenciosa y firme, comienza a cambiarlo todo. Quien se acostumbró a tus explicaciones, a tus justificaciones, a tu necesidad de ser entendido, ahora se enfrenta al desconcierto. No sabe qué hacer con tu calma. No sabe cómo leer tu ausencia. No entiende por qué ya no respondes. Porque había aprendido a manipular tus emociones a través de tus reacciones. Pero ahora no hay reacción, solo hay presencia tranquila. Y esa quietud desarma. La gente teme lo que no puede controlar. Y cuando ya no pueden predecir tu comportamiento, sienten que algo se ha roto. Y es verdad, se rompió el pacto que sostenía esa dinámica donde tú siempre te justificabas y el otro siempre se sentía con derecho a cuestionarte. El silencio pone fin a esa rueda, no porque sea un castigo, sino porque es un acto de autoprotección. Callar también es una forma de hablar, una forma más elevada, más serena, más poderosa. El que calla con conciencia no está evadiendo, está eligiendo. Eligiendo no pelear donde no hay paz, eligiendo no insistir donde no hay voluntad, eligiendo no explicar lo que ya debería ser evidente, porque hay batallas que solo se ganan dejando de luchar. Y cuando eliges callar, empiezas a escucharte.
Tu voz interna, esa que fue sofocada por tanto tiempo, empieza a hacerse presente. Empiezas a reconocerte sin necesidad de aprobación. Empiezas a construirte desde dentro, y esa construcción silenciosa te fortalece de una forma que las palabras jamás lograron. El silencio incomoda a quien esperaba verte desesperado, a quien necesitaba de tus argumentos para sentirse importante, a quien siempre interpretó tu reacción como una señal de que aún podía controlarte. Pero ahora no hay gritos, ni llantos, ni súplicas, solo una presencia serena que ya no depende de ser comprendida para sentirse en paz. Y es ahí donde nace tu verdadera fuerza, en esa decisión de no contestar, de no aclarar, de no insistir, porque entiendes que quien te valoraba nunca necesitó explicaciones, y quien las exige para quedarse no merece permanecer. Tu voz ya no está al servicio de la defensa, sino de la creación, y estás usando tu energía para algo mucho más grande, tu propia reconstrucción. Al principio, ese silencio puede doler, porque aún hay partes de ti que quieren ser entendidas, que desean cerrar círculos con palabras, pero poco a poco te das cuenta de que no todo necesita cierre, que hay vínculos que solo se terminan cuando decides no alimentarlos más, y esa decisión es silenciosa, pero definitiva. En el próximo capítulo profundizaremos en el poder del alejamiento, cuando salir de escena no es abandono, sino un acto de amor propio, porque alejarse no siempre significa huir, a veces significa regresar a uno mismo, y ese regreso, aunque nadie lo vea, lo cambia todo. Porque en ese espacio que dejas atrás, empieza a resonar la ausencia de alguien que estuvo siempre hasta que dejó de estar. Tú. A veces, la única forma de permanecer fiel a uno mismo es marcharse, no con gritos, no con portazos, no con amenazas, solo con silencio. Un alejamiento sin escándalos, sin discursos, sin despedidas dramáticas. Es una retirada serena, un paso hacia atrás que parece pequeño, pero lo cambia todo, porque no es un acto de debilidad, es un acto de dignidad. Es cuando entiendes que insistir en ser parte de algo que te daña no es amor, es abandono de uno mismo. Alejarse no siempre significa huir. De hecho, muchas veces es la forma más valiente de quedarse contigo, porque para estar bien con los demás, primero necesitas estar bien contigo, y para eso, a veces es necesario soltar. Soltar lugares donde ya no puedes respirar. Soltar personas que ya no saben cómo tocarte sin herirte. Soltar versiones de ti que solo sabían quedarse por miedo. El primer paso del alejamiento es silencioso. No lo anuncias, no lo planeas. Solo sucede. Comienzas a responder más despacio, a explicar menos, a sentir que tus pensamientos ya no necesitan ser compartidos con quienes no saben cuidarlos. Y ese silencio progresivo va marcando una nueva frontera. Una que no se ve, pero se siente. En esa distancia recién creada, al principio hay incomodidad. El hábito de estar presente donde ya no eres bienvenido te hace querer volver. Pero algo dentro de ti, más fuerte que cualquier costumbre, te sostiene. Es la intuición. Esa que susurró tantas veces que algo no estaba bien. Esa que callaste por temor a parecer exagerado. Ahora por fin decides escucharla. Y cuando lo haces, todo comienza a acomodarse. La energía que antes gastabas intentando ser comprendido vuelve a ti. El tiempo que invertías en relaciones unilaterales ahora se convierte en espacio para ti. Empiezas a conocerte de nuevo, a recordarte, a darte cuenta de que estar solo no es sinónimo de vacío, sino de claridad. Porque en la soledad elegida florecen respuestas que el ruido nunca permitió escuchar. Quienes te rodeaban sienten el cambio. Algunos se inquietan, otros se alejan más. Pero tú no te detienes a explicar, porque comprendes que quien necesita justificación para que te cuides, nunca te cuidó. El alejamiento no es para castigar, es para curar. Es para dejar que el otro escuche el eco de tu silencio y se enfrente a lo que nunca quiso ver, que tu presencia no era obligatoria,
era elección. En esa nueva distancia, te reconstruyes, ya no desde la necesidad de ser aprobado, sino desde la certeza de que mereces paz. Reaprendes a disfrutar de tu propia compañía, a encontrar placer en lo simple, a ocupar tu tiempo con lo que nutre, no con lo que consume. Descubres que estar en calma contigo mismo es más importante que estar en paz con quienes te desequilibran. Alejarse también es un acto de amor, es decir, ya no me haré daño por permanecer en tu mundo. Es mirarte al espejo y reconocerte. Es dejar de traicionarte en nombre del cariño, porque ningún vínculo que exige que te abandones puede llamarse amor. El verdadero amor te invita a quedarte, sí, pero contigo, con tus límites, con tu integridad. Y en esa distancia elegida, algo poderoso comienza a emerger. Tu criterio se afila, tu sensibilidad se depura, tu percepción se vuelve más precisa. Ya no toleras lo que te confunde, ni justificas lo que te duele. Tu estándar emocional cambia, y con él cambia todo lo que permites. En el próximo capítulo hablaremos de la serenidad que nace de este proceso, esa calma que no pide permiso, pero se instala, que no necesita demostrarse, pero se impone, y cómo esa nueva forma de estar en el mundo desconcierta a quienes solo sabían relacionarse con tu ansiedad, no con tu equilibrio, porque cuando el alma aprende a descansar, lo que antes parecía amor, ahora se revela como tormenta. Y tú ya no vives en la tormenta. Has elegido el cielo despejado, aunque sea en soledad, aunque sea en silencio, aunque sea lejos. No todos están preparados para lidiar con una persona en paz, especialmente si esa paz ha sido conquistada luego de tanto ruido, tanto dolor, tanto desgaste. Porque la calma no siempre es interpretada como equilibrio. Para algunos es amenaza, para otros es pérdida de control, y para muchos es el reflejo de lo que ellos no pueden sostener, el silencio emocional que no supieron construir dentro de sí. Cuando empiezas a vivir en calma, dejas de reaccionar. Y esa falta de reacción es lo que más incomoda a quienes se alimentaban de tu ansiedad. Ya no corres detrás, ya no preguntas 1000 veces, ya no insistes en resolver lo que el otro ignora. Solo estás, presente, sereno, sin necesidad de convencer, y esa actitud, en apariencia tan simple, altera todo a tu alrededor. El que te conocía alterado, ahora se enfrenta a tu quietud. El que te conocía vulnerable, ahora se encuentra con tu centro. El que te usaba como contenedor de sus propias inestabilidades, ahora se encuentra con una muralla que no se mueve, que no suplica, que no cede. Tu calma es un espejo, uno que refleja las tormentas internas de quienes siempre necesitaron tu desequilibrio para sentirse superiores. Pero tú no alcanzaste esa calma por azar. Tuviste que tocar fondo, tuviste que perder el aliento emocional, tuviste que derrumbarte para entender que vivir al borde del colapso por complacer a otros no era vida. Tu calma es fruto de un proceso, de introspección, de confrontación, de reconstrucción, y nadie que no haya recorrido tu camino podrá entender el valor que tiene tu nueva forma de estar. Por eso, no esperes aplausos, no esperes comprensión, porque tu serenidad puede ser vista como frialdad, tu distancia como arrogancia, tu autocuidado como egoísmo, pero tú sabes la verdad. Cuidar tu paz no es excluir, es proteger. Protegerte de entornos donde tu alma se marchitaba, de vínculos donde tu voz era acallada, de rutinas que te llevaban al agotamiento sin darte nada a cambio. Y en medio de esa calma conquistada, descubres algo poderoso. Ahora puedes elegir. Ya no estás a merced del caos ajeno. Ya no necesitas reaccionar al menor estímulo. Tu tiempo, tu atención, tu presencia ahora tienen filtro. Ya no das sin medida. Das desde la conciencia, desde el equilibrio, desde el amor propio. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Quienes se benefician del desorden emocional no saben habitar la calma. Se sienten desnudos ante tu tranquilidad, porque mientras antes podían manipular tus emociones, ahora se enfrentan a una frontera invisible que no pueden traspasar.
Tú ya no entras en discusiones sin sentido. Ya no ofreces explicaciones interminables. Ya no te justificas por sentir. Tu silencio es tu respuesta, tu mirada, tu mensaje, tu ausencia de reacción, tu declaración. Y quien no entienda eso, simplemente no ha madurado lo suficiente como para estar en tu vida desde un lugar sano. Porque amar también es sostener el silencio del otro, es respetar su espacio, es no invadir cuando el alma necesita recogerse. En el próximo capítulo, comprenderás que esta nueva etapa no es un destino sino un comienzo, una travesía hacia una versión de ti más lúcida, más fuerte, más auténtica. Y cómo, al sostenerte firme en esa paz que conquistaste, empiezas a atraer relaciones más verdaderas, más recíprocas, más humanas, porque cuando te respetas, el universo entero empieza a respetarte también. Y eso, aunque tarde, llega, siempre llega. Ese día no tuvo anuncio, ni fecha en el calendario. No hubo testigos, ni celebraciones, ni aplausos. Pero cambió tu historia para siempre. Fue el día en que dejaste de pedir permiso, de pedir aprobación, de ajustar tus pasos para no incomodar. Ese día te miraste al espejo y te reconociste, no como te querían ver, sino como realmente eras. Y por primera vez, eso fue suficiente. Durante años, moldeaste tu voz para encajar, disfrazaste tus opiniones para no confrontar, elegiste el silencio para no desagradar. Te volviste hábil en leer el ambiente, en anticipar el disgusto, en ceder antes de tiempo. Aprendiste a ser el que se adapta, el que calma, el que sostiene, y aunque eso te dio un lugar, también te robó la voz. Porque en el fondo sabías que ese reconocimiento tenía un precio, tu autenticidad. La necesidad de ser aceptado es una herencia emocional. Viene de esas primeras veces en las que fuiste ignorado por decir lo que pensabas, de esas miradas que desaprobaron tu risa, tu idea, tu forma de sentir. Viene del miedo a ser rechazado, a quedarte solo, a perder cariño, y con el tiempo, sin darte cuenta, comenzaste a construir una versión de ti que agradaba, que no incomodaba, que era funcional, pero también vacía. Ese día, sin embargo, algo se rompió. Tal vez fue una conversación que te desgastó, tal vez fue una mirada que te hizo sentir invisible, tal vez fue una acumulación de decepciones que te empujó al borde, pero algo cambió. Y esa ruptura fue, en realidad, una liberación, porque en lugar de seguir pidiendo lugar, decidiste ocupar el tuyo. Ya no querías agradar, querías ser, querías vivir sin tener que justificar cada emoción, sin tener que explicarte cada vez que decías no. Querías espacio para tu verdad, aunque no fuera cómoda para los demás. Querías relaciones que te recibieran entero, no en pedazos convenientes. Y así comenzó tu renacimiento. Dejar de pedir permiso no fue un acto rebelde, fue un acto sagrado, fue un regreso a casa, a tu voz, a tu cuerpo, a tu historia. Empezaste a usar palabras que habías guardado, a hacer preguntas que antes evitabas, a poner límites sin culpa. Y con cada acto de afirmación, algo dentro de ti crecía, se fortalecía, se volvía irrenunciable. Quienes te conocían complaciente comenzaron a mirarte distinto. Algunos se alejaron, otros se sintieron desafiados. No todos entendieron tu nuevo modo de estar, pero tú ya no necesitabas ser comprendido por todos. Habías comprendido algo más importante, que tu valor no depende de cuántos te aceptan, sino de cuánto te aceptas tú. Y con esa comprensión, todo empezó a reordenarse. Elegiste tus silencios, elegiste tus compañías, elegiste no acudir a cada llamado que te quitaba paz. Te convertiste en prioridad sin tener que explicar por qué, porque entendiste que quien te ama de verdad no necesita que te desdibujes, te ama más cuanto más claro estás. Ese día, el miedo al rechazo fue reemplazado por el amor propio, la necesidad de validación por la certeza de tu integridad, la ansiedad por agradar, por la tranquilidad de ser honesto, y eso no te hizo más frío,
te hizo más humano, más real, más libre. Pero la libertad también es un nuevo aprendizaje, porque ahora cada paso lo das sin mapas heredados. Cada decisión nace desde ti. Ya no hay guiones, ni moldes, ni expectativas ajenas que te detengan. Solo estás tú, tus valores, tus elecciones. Y aunque eso pueda dar vértigo al principio, también es la sensación más pura de vivir. En el próximo capítulo descubrirás cómo la autenticidad no solo te transforma por dentro, sino que comienza a resonar afuera. Cómo tu forma de estar en el mundo invita, y también incomoda, a quienes aún no se atreven a vivir desde su verdad. Porque cuando alguien se enciende desde dentro, no solo ilumina, también revela lo que otros han mantenido en la sombra. Y en esa revelación comienza el verdadero cambio. Uno que no se impone, uno que inspira. Porque vivir sin permiso es el acto más contagioso que existe, y tú acabas de empezar. Hay un momento en que comprendes que tu paz interior no está en venta, que ningún vínculo, por muy antiguo, cercano o intenso que parezca, merece ser sostenido si exige como pago tu tranquilidad. No se trata de orgullo, ni de venganza, ni de dureza emocional. Se trata de un acto profundo de amor propio, porque una vida que se vive constantemente en alerta, en tensión, en el intento de no molestar o de no ser herido, no es vida, es supervivencia. Y la paz no debería ser una excepción en tu vida, debería ser tu estado base. Un espacio seguro donde puedas respirar sin medir tus palabras, sin disimular tus emociones, sin analizar cada gesto para saber si será aprobado o rechazado. Ese estado solo es posible cuando dejas de negociar con lo que te quiebra. Y esa decisión es tan transformadora como dolorosa. Durante mucho tiempo nos enseñaron que ceder es amar, que tolerar lo intolerable es madurez, que mantener la calma en medio del fuego es señal de virtud. Pero ahora sabes que eso solo te incendia por dentro, que no hay amor posible si siempre eres tú quien se dobla, que no hay crecimiento en un lugar que requiere tu constante invisibilización emocional para funcionar, y entonces decides irte o quedarte de otra manera, no con gritos ni con resentimiento, sino con firmeza, porque entiendes que amar no es sinónimo de aguantar, que hay palabras que hieren más que el silencio, que hay compañías que pesan más que la soledad, y que hay espacios donde nunca vas a florecer, por más que te esfuerces en echar raíces. Dejar de negociar tu paz implica dejar atrás versiones de ti que creías necesarias para ser querido. Implica aceptar que algunos vínculos no se rompieron, se revelaron, que no fue un error alejarte, fue una muestra de sanidad. Y aunque eso duela, también libera, porque la tristeza de perder lo que nunca fue real es pasajera, pero la angustia de permanecer donde no hay paz es crónica. Ahora, eliges el silencio cuando antes respondías por reflejo. Eliges la distancia cuando antes insistías. Eliges la pausa cuando antes te desbordabas. Y no es frialdad, es sabiduría emocional. Has comprendido que no todas las batallas son tuyas, que no todo necesita ser explicado, que tu energía es un recurso sagrado y que ya no vas a regalarla en lugares donde no hay reciprocidad. Quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad permanente se confunden, te acusan de haber cambiado. Y tienen razón, cambiaste, porque ya no estás disponible para lo que te desestabiliza, porque elegiste ser tu hogar antes que ser el refugio de quien solo viene cuando llueve, porque entendiste que tu calma no se negocia, se protege, y en esa protección comienzas a construir una nueva forma de vida, una en la que los vínculos no se basan en la culpa ni en la costumbre, sino en la elección genuina, una en la que el respeto no se pide, se establece, una en la que tu bienestar no depende del humor ajeno, sino de tu capacidad para sostenerte en equilibrio. Eso no significa que no sientas dolor, significa que el dolor ya no decide por ti, que el miedo a perder no pesa más que el deseo de estar bien, que el afecto no es excusa para la confusión constante, y que no importa cuánto hayas dado o cuánto hayas amado, si ese amor te exige ser alguien que no eres,
ya no lo quieres. Vivir así es un acto revolucionario, porque en un mundo que te empuja a agradar, a complacer, a encajar, tú decides ser paz, no por indiferencia, sino por integridad, porque sabes que, cuando tienes paz dentro, todo lo demás encuentra su lugar, y si no lo encuentra, es porque no pertenece. En el próximo capítulo, descubrirás que esta nueva paz no solo te transforma a ti, sino también a lo que atraes, cómo tus límites se vuelven brújulas, cómo tu presencia empieza a generar silencio donde antes solo había ruido, y cómo, al sostenerte firme en lo que ahora eres, empiezas a filtrar no solo a las personas, sino también a las versiones de ti que ya no deseas habitar. Porque cuando ya no negocias tu paz, tu vida entera comienza a vibrar en otro tono, uno que no todos escucharán, pero que tú ya no puedes ignorar. Hubo una versión de ti que se desvivía por entender a todos, por sostener vínculos rotos con hilos de esperanza, por sonreír en medio del dolor solo para que no preguntaran si estabas bien. Una versión que se perdía entre las necesidades ajenas, que vivía en función de otros, que silenciaba sus propias heridas para que nadie se sintiera incómodo. Esa versión, por mucho tiempo, fue la única que supiste ser, pero hoy sabes que no vas a volver allí. No porque la rechaces, sino porque la superaste, porque mirarla de frente te permite honrar su esfuerzo, pero también soltar su peso. Esa versión de ti fue necesaria, te protegió, te permitió sobrevivir, pero también te desgastó, te llevó al límite, te mostró lo que nunca más quieres habitar. Y reconocer eso no es traición, es evolución. Durante años pensaste que debías ser útil para merecer cariño, que mientras más disponible estuvieras, más cerca estarías de ser amado, que la empatía sin límites era una virtud, pero no lo era. Era una trampa disfrazada de bondad, porque sin darte cuenta, te convertiste en el salvavidas de quienes sabían nadar, pero preferían aferrarse a ti. Te entrenaste para identificar los cambios de humor de los demás antes de que hablaran. Aprendiste a leer entre líneas, a presentir rechazos, a evitar conflictos anticipándote a las tormentas. Te volviste un experto en adaptarte, pero ese talento te costó caro, porque cada vez que te adaptabas, te alejabas un poco más de ti. Y un día ya no sabías quién eras si no estabas complaciendo a alguien más, hasta que algo se quebró. Tal vez fue una traición inesperada, tal vez un cansancio sin nombre, tal vez una acumulación de silencios tragados, pero llegó el punto en que tu alma dijo basta, no como un grito, más bien como un susurro firme, inevitable. No quiero seguir siendo esto. Y ese fue el inicio de tu transformación. Comenzaste a mirar hacia adentro. No fue bonito, no fue fácil. Encontraste heridas abiertas, creencias impuestas, máscaras que ya ni recordabas que llevabas puestas. Pero seguiste, porque intuías que del otro lado había algo más verdadero. Y así, lentamente, fuiste soltando. Soltaste el hábito de decir que sí cuando querías decir que no. Soltaste la culpa de no estar disponible todo el tiempo. Soltaste la necesidad de ser el soporte emocional de todos. Y con cada cosa que soltaste, recuperaste un pedazo de ti, un pensamiento libre, una emoción legítima, una palabra que habías callado por miedo. Esa versión tuya que hoy dejas atrás no era débil, era temerosa. Vivía desde la carencia, desde el miedo al abandono, pero ya no. Hoy caminas desde la presencia, desde la consciencia, desde el deseo genuino de estar donde te sientas tú, y no donde debas representar un personaje. Hay quienes extrañarán esa versión antigua, no por amor, sino por conveniencia, porque era más fácil tenerte así, complaciente, predecible, funcional. Pero ya no estás aquí para cumplir expectativas. Estás para ser, para sentir, para construir relaciones donde el dar y el recibir estén en equilibrio, donde no tengas que sacrificarte para pertenecer, y a medida que te reafirmas en esta nueva piel, también comienzas a mirar el mundo desde otro lugar.
Ya no buscas ser elegido, te eliges. Ya no suplicas atención, te prestas atención. Ya no mendigas afecto, cultivas amor propio. Y aunque este camino sea más solitario al inicio, también es más real, más puro, más tuyo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las nuevas relaciones que llegan después de tu transformación ya no se parecen a las anteriores. Cómo tu vibración comienza a resonar con personas más alineadas con tu verdad y cómo ese nuevo círculo, aunque más pequeño, se vuelve sagrado. Porque cuando dejas de ser quien eras para sobrevivir y empiezas a ser quien eres para vivir, el universo responde. Y responde en forma de vínculos que nutren, que suman, que elevan, y sobre todo, que te permiten seguir creciendo sin dejarte atrás. Las relaciones cambian cuando tú cambias, no por castigo ni por casualidad, sino por coherencia. Porque al dejar de fingir, de adaptarte, de ajustarte a moldes que nunca fueron tuyos, tu energía se transforma. Y esa transformación no es invisible, se nota, se siente, se irradia. Es como si un nuevo lenguaje se activara, uno que solo puede ser comprendido por quienes están en el mismo camino de autenticidad. Ya no necesitas gritar quién eres, basta con estar. Antes, tus vínculos estaban cargados de necesidad. Necesidad de ser aceptado, de ser querido, de ser indispensable. Por eso aguantabas gestos, palabras y dinámicas que te desgastaban, porque en el fondo temías quedarte solo. Pero hoy entiendes que la soledad más cruel no era la de estar sin gente, sino la de estar rodeado de personas que no te veían de verdad. Y cuando dejas de tenerle miedo al vacío, todo comienza a alinearse. No porque aparezcan multitudes, sino porque los pocos que llegan lo hacen sin exigirte que dejes de ser tú. Son personas que no se asustan con tu profundidad, que no retroceden ante tu verdad, que no te piden que suavices tus emociones ni que escondas tu historia. Son vínculos que no pesan, que fluyen, que suman sin restarte. Al principio cuesta reconocer estas nuevas relaciones. Estás tan acostumbrado al conflicto, al drama, a la tensión constante, que la calma te resulta sospechosa. Piensas que algo falta, que quizás no hay conexión. Pero no es eso. Lo que pasa es que tu sistema emocional está desprogramándose. Está aprendiendo a recibir sin miedo, a amar sin sacrificio, a confiar sin exigencia. La autenticidad, aunque poderosa, es incómoda para muchos, porque ser auténtico es mostrarte sin filtros. Es decir, esto soy, y aceptar que eso puede no gustarle a todos. Pero también es el filtro más potente, porque quienes se queden lo harán por ti, no por la máscara que llevabas. Y eso no tiene precio. Porque estar con quien te ve, te escucha y te honra tal como eres, es un acto de reciprocidad profunda. Notarás también que tu capacidad de poner límites se vuelve más natural. Ya no sientes culpa por decir que no. Ya no te justificas por cuidar tu tiempo. Ya no entras en dinámicas donde tu voz se pierde, porque ahora sabes que el amor que exige tu renuncia no es amor, es dependencia, es control, es apego malentendido. Y esa claridad no solo te protege, también te abre. Te permite construir lazos desde un lugar sano, donde el dar y el recibir se equilibran, donde los silencios no son amenazas, sino espacios de conexión, donde las diferencias no generan distancia, sino respeto, donde puedes respirar sin miedo a perder. Lo más hermoso de este proceso es que ya no persigues. Te vuelves un imán para personas que también están en su camino, que también han sanado, que también han soltado la necesidad de aparentar. Y así, sin buscarlo, comienzas a formar un nuevo círculo. Uno más pequeño, sí, pero infinitamente más nutritivo. Es posible que el mundo de antes intente volver, que antiguos vínculos toquen tu puerta, que el eco del pasado quiera arrastrarte. Pero ahora sabes elegir, sabes identificar qué te hace bien y qué no. Sabes que no todo lo que vuelve merece un lugar, porque hay ciclos que deben cerrarse, no revivirse.
Vivir desde la autenticidad no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien presente, en alguien que se permite sentir, equivocarse, corregir, aprender, alguien que no necesita aparentar fortaleza para ser fuerte, que no necesita caer bien a todos para sentirse digno, que ya no vive para encajar sino para expandirse. En el próximo capítulo exploraremos cómo sostener esta autenticidad en un mundo que constantemente invita a volver a las máscaras, cómo mantenerte firme sin volverte rígido, cómo abrirte sin exponerte al dolor de antes y, sobre todo, cómo seguir eligiéndote cada día, aun cuando parezca más fácil regresar a lo conocido. Porque este camino, aunque solitario a veces, es el único que conduce a la libertad real. Y tú ya diste los primeros pasos. Ahora solo queda avanzar, incluso cuando has sanado, incluso cuando has crecido, incluso cuando has aprendido a valorarte. Hay momentos en los que lo viejo te llama, no con palabras, pero sí con sensaciones familiares. Un mensaje que aparece sin razón, un recuerdo que se activa sin permiso, una necesidad de volver, no porque lo de antes haya mejorado, sino porque lo nuevo aún no termina de asentarse. Es la tentación de lo conocido, de lo que, aunque dolía, sabías manejar. Volver a lo que ya te rompió es una tentación silenciosa. No se presenta como una decisión consciente, sino como un susurro, como un tal vez esta vez sea diferente, como un quizás exageré, como un puedo intentarlo una vez más. Y ahí es donde el alma se pone a prueba, porque el verdadero avance no está en haber salido, sino en no regresar cuando la soledad o la incertidumbre tocan tu puerta. Hay vínculos que, aunque tóxicos, sabían envolverte, sabían qué decir, cómo mirarte, cómo hacerte dudar de tu progreso. Eran expertos en disfrazar su egoísmo de afecto, en hacerte sentir culpable por elegirte, en convencerte de que eras tú el problema. Y por más claridad que tengas hoy, esas memorias emocionales no desaparecen de inmediato. La mente tiende a idealizar el pasado cuando el presente se torna incómodo. Te hace recordar los momentos buenos, las risas, los abrazos, las veces que parecía que todo tenía sentido. Pero olvida o minimiza las noches sin paz, las discusiones repetidas, el cansancio emocional. Por eso es tan importante aprender a recordarte a ti mismo lo que realmente pasó. No desde el rencor, sino desde la honestidad. Es humano dudar, es humano mirar hacia atrás, pero no estás obligado a quedarte atrapado en lo que ya no te nutre. Has construido tanto desde que decidiste sanar. Has llorado, has soltado, te has reconstruido desde cenizas. ¿Vas a poner todo eso en juego por un impulso momentáneo? ¿Por una promesa reciclada? ¿Por una versión tuya que ya no existe? Elegir no volver no es orgullo. Es lealtad hacia ti mismo. Es reconocer que tu valor no está en cuánto aguantas, sino en cuánto te cuidas. Que el amor no es sufrimiento constante ni confusión crónica. Que los lazos verdaderos no te piden que te apagues para que el otro brille. Y si eso es lo que te ofrecen, entonces no es amor, es apego, es necesidad, es manipulación disfrazada de cariño. Te encontrarás con pruebas, situaciones que pondrán a prueba tu proceso, voces que intentarán confundirte, personas que al verte fuerte intentarán desestabilizarte, no porque quieran volver, sino porque no soportan que tú sí hayas podido avanzar. Y en esos momentos deberás sostenerte, recordarte quién eres, qué te costó llegar hasta aquí, cuánto ganaste al soltar. Pero también es cierto que no necesitas vivir con miedo a recaer. La sanación no es una cuerda floja, es un terreno que se va consolidando con cada paso. No se trata de perfección, sino de conciencia. Y si alguna vez caes en la tentación de volver, que al menos sea desde la lucidez, desde el sé lo que hago y acepto las consecuencias, no desde la ceguera, ni desde la esperanza ilusa de que alguien cambió solo porque tú cambiaste. El amor propio no es una meta, es una práctica, y practicarlo implica decidir cada día si te eliges a ti o eliges volver a mendigar migajas emocionales. No porque no tengas derecho a fallar, sino porque mereces más que eso. Porque ya probaste lo que se siente vivir en paz,
y esa experiencia no se olvida. En el próximo capítulo hablaremos de cómo, una vez consolidado tu proceso, puedes abrirte de nuevo sin temor, sin repetir patrones, sin cerrarte al amor por miedo al daño, porque tu historia no termina en la protección. Comienza verdaderamente cuando puedes amar sin perderte, dar sin agotarte, confiar sin traicionarte. Y eso, aunque parezca lejano, está más cerca de lo que imaginas. Después de tanto protegerte, de cerrar puertas, de construir fronteras para evitar nuevas heridas, llega un momento en que te preguntas si es posible volver a abrir el corazón sin regresar al dolor de antes. Porque la herida no solo la dejó la persona que te lastimó, sino también la parte de ti que se entregó sin reservas, que creyó sin condiciones, que apostó por algo que terminó rompiéndote. Amar sin perderte parece, por momentos, un sueño idealista, pero es posible, y comienza con una decisión: no volver a abandonarte por nadie. Aprendiste a sobrevivir en relaciones desequilibradas, a forzar tu calma para no alterar al otro, a esconder tu verdad para no incomodar, a aceptar menos de lo que merecías con tal de no quedarte solo. Y ese aprendizaje, aunque doloroso, te mostró el mapa de lo que ya no vas a repetir. Porque esta vez, amar no puede significar renunciar a ti. Amar desde la plenitud no es encontrar a alguien que te complete, es encontrarte con otro que también ha hecho el trabajo interno, que también ha sanado sus heridas, que no te necesita para llenarse, sino que te elige para compartir lo que ya es. Es una danza entre dos libertades, una conexión sin cadenas, sin contratos implícitos, sin roles que limiten, donde tú puedes respirar sin miedo y el otro también. Pero para llegar allí, primero hay que dejar de idealizar. El amor adulto no es perfecto, no es una película, no es prometer para siempre sin mirar lo real. Es asumir que ambos traerán sombras, historias, mecanismos de defensa, que habrá días en que el amor no alcance, y lo que sostendrá el vínculo será el respeto, la comunicación y la elección consciente de quedarse. Es entender que amar bien no es darlo todo, sino saber qué dar y a quién. Volver a amar sin perderte implica hablar cuando algo te duele. Implica decir esto no me hace bien, sin temor a que el otro se aleje. Implica poner límites claros sin sentirte egoísta. Implica no justificar faltas de respeto por miedo a perder. Implica no romantizar lo tóxico, no disfrazar la ansiedad de pasión, no confundir intensidad con profundidad. Y al mismo tiempo implica también permitirte recibir, porque después de tanto protegerte, corres el riesgo de levantar muros tan altos que nadie pueda entrar. Te vuelves autosuficiente pero también inaccesible, y el amor necesita espacio, necesita apertura, necesita la valentía de mostrarte tal como eres, con tus luces y tus zonas oscuras, con tus ganas y tus miedos, con tus cicatrices no escondidas, sino integradas. Cuando no te pierdes en el amor, todo cambia. Ya no necesitas controlar, ya no necesitas probar tu valor, ya no das desde la carencia, sino desde la abundancia. Puedes decir te amo, sin que eso signifique hazme feliz. Puedes escuchar un no sin sentirte rechazado. Puedes estar en pareja y seguir creciendo como individuo, porque el amor, cuando es sano, no limita, impulsa, y si el otro no sabe amar así, no lo tomas como un fracaso personal, no lo intentas arreglar, no te adaptas hasta desfigurarte, agradeces lo compartido y sigues tu camino, porque sabes que ya no puedes, ni quieres, volver a convertirte en lo que el otro necesita si eso significa traicionarte. Amar sin perderte no es una garantía de que no te dolerá. A veces incluso lo sano duele, pero nunca te romperá como antes, porque esta vez te tienes a ti, y mientras te tengas, podrás caminar el amor sin dejar de ser tú, sin vender tu paz, sin hipotecar tu verdad. En el próximo y último capítulo, nos adentraremos en la vida que comienza cuando ya no necesitas huir, complacer ni probar nada. Cuando la autenticidad, la paz y el amor propio dejan de ser metas
y se convierten en tu nuevo punto de partida, porque al final lo que parecía una ruptura era solo el inicio de tu renacimiento, de tu hogar interno, de tu verdadero camino, y estás más cerca que nunca. Hay un momento en el que ya no necesitas demostrar nada, ni a tus padres, ni a tu expareja, ni a quienes dudaron de ti. Ya no vives en función de probar tu valor. Ya no inviertes energía en convencer a nadie de que mereces ser querido, respetado, reconocido. Simplemente vives, respiras, caminas, no porque todo esté resuelto, sino porque al fin entendiste que el verdadero poder no está en controlar, sino en soltar. Ese momento no llega con aplausos ni fuegos artificiales. No hay una fecha exacta. Llega como un susurro calmo, un amanecer diferente, una mañana en la que te miras al espejo y te reconoces, no como la persona perfecta que soñabas ser, sino como alguien que se eligió a sí mismo una y otra vez, incluso cuando temblaba, incluso cuando todo dolía. El renacimiento no se parece a lo que te contaron. No es volver a empezar desde cero, sino volver a ti después de haberte perdido en tantos otros. Es regresar al centro, a ese núcleo íntimo donde habita tu esencia, sin adornos, sin máscaras, sin necesidad de agradar. Y desde allí, construir una vida que esté alineada con lo que realmente eres, no con lo que esperan de ti. Lo notarás en las cosas pequeñas, en la paz que te da decir no sin culpa, en el silencio que ya no te incomoda, en el cansancio que aceptas sin pelear contigo mismo, en los vínculos que ahora eliges con más calma, en la sonrisa que nace sin razón, en la forma en que habitas tu cuerpo, tus espacios, tus decisiones. Muchos no entenderán este nuevo tú. Algunos dirán que te alejaste, que cambiaste, que ya no eres el mismo. Y tendrán razón. Ya no eres la versión complaciente que decía sí por miedo. Ya no eres quien se tragaba el llanto para no incomodar. Ya no eres quien bajaba la voz para que otros no se sintieran amenazados. Cambiaste, porque creciste, porque dolió tanto que ya no quedaba otra opción. Y aunque duela soltar lo que alguna vez quisiste tanto, sabes que nada que te obligue a traicionarte vale la pena. Porque ahora tu brújula es interna. Ya no vives esperando señales del mundo para avanzar. Eres tú quien marca el rumbo. Con dudas sí, con tropiezos también, pero con una certeza nueva. No vas a volver a abandonarte. Este renacimiento silencioso es también una reconciliación. Con tu historia, con tus errores, con tus heridas. Ya no peleas con lo que fuiste. Lo abrazas, lo integras, porque sabes que todo lo vivido te trajo hasta aquí. Hasta esta versión de ti que, aunque imperfecta, está despierta, está viva, está presente. Y desde esa presencia, la vida se vuelve otra. No porque todo cambie afuera, sino porque tú cambiaste por dentro. Ya no necesitas certezas absolutas. Te basta con sentir que estás en el camino correcto, aunque sea incierto, aunque sea lento, aunque no todos lo entiendan. Te diste cuenta de que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en dejar de vivir atrapado en lo que ya no eres. Que el éxito no está en la validación externa, sino en dormir tranquilo. Que el amor no se mendiga, se cultiva. Que la paz no es la ausencia de caos, sino la presencia de alma. Y eso es lo que eres ahora, alma que eligió sanar, que eligió soltar, que eligió vivir, no sobrevivir, que eligió amar sin perderse, que eligió reconstruirse desde la ternura y no desde la rabia, desde la presencia y no desde el ruido, desde la verdad, aunque duela, porque al final eso es todo lo que importa. Este es tu renacimiento. No necesita aplausos, solo necesita que lo habites,